Bienvenidos a Conectando el Rural al Mundo, un espacio de conversación en el que analizaremos las últimas tendencias, innovaciones y desafíos en la digitalización del mundo rural. En cada episodio conversaremos con expertos para entender cómo la conectividad impulsa al mundo rural. Unas charlas distendidas sobre las cuestiones que nos interesan, nos ocupan y nos preocupan a los que vivimos y trabajamos en el rural. En este espacio compartiremos historias fascinantes de empresas y personas que marcan la diferencia entre los pequeños municipios. Abrimos una nueva edición de nuestro espacio de diálogo Conectando el Rural al Mundo. Os invitamos a suscribiros a nuestro podcast para que no os perdáis todas estas interesantes historias de nuestros invitados y especialmente el gran aporte que hacen al mundo rural. En esta ocasión abrimos nuestro espacio a una de las personas que más conoce el mundo rural desde la perspectiva del turismo, y ella es Isabel Sánchez Tejado. Isabel, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias también a ti por participar con nosotros en esta oportunidad. Vamos a hacer una pequeña introducción de quién es Isabel, con tu permiso. Te defines como Isabel, activista rural, especialista en turismo rural y además fundadora de la Escuela Turismo Generativo. Así es. El comienzo nos da para un buen rato. Bueno. Explícanos un poco todos estos términos. Bueno, yo me especialicé en turismo rural porque entendí que el mundo rural es un lugar donde hay un problema tremendamente importante y que viene del siglo pasado, del siglo XX, que es la despoblación. Y cada uno, yo entiendo que debemos de hacer lo que podemos en nuestro terreno. Entonces yo entendí que podía poner un granito de arena si lograba que el turismo rural en esos territorios fuera el motor de la economía. Y entonces ese fue el reto o la forma de vivir yo mi vida en el mundo rural. Digamos que me guió esa visión de cómo podría yo colaborar a que esos territorios que están en riesgo de despoblación tuvieran alguna herramienta para poder tener un motor de esa economía que está muerta por otros lados. Muchas cosas que tenemos que hablar hoy, pero fundadora de la Escuela de Turismo Generativo. Sí. ¿Qué es eso de turismo generativo? Explícanoslo bien. Bien, vamos a ello. A ver, yo empecé a trabajar en esto del mundo rural. Yo tengo una trayectoria de otra época de mi vida, ¿no? Pero empecé a trabajar en el mundo rural en el 2010. ¿Vale? Y empecé a trabajar en territorios de una forma muy sencilla. O sea, yo empecé a trabajar de forma voluntaria con asociaciones, sobre todo en Gredos Norte, donde lo que había que hacer era trabajar en esos territorios para crear, pues eso, estrategias, poder plantear un costo. Y la verdad es que empecé a trabajar, creé unos grupos de trabajo. Yo lo que me di cuenta es que yo aportaba ese conocimiento que tenía anteriormente de haber trabajado en multinacionales y en empresas que te dan pues como una especie de estructura mental de trabajo, de proyecto, y eso lo podía aportar, pero los que realmente sabían del territorio eran los que vivían allí. Claro. Entonces empecé a trabajar con ellos y a hacer pues esa mezcla, es decir, yo aportaba una cosa y ellos aportaban la otra. Esto tuvo éxito y la verdad es que eso me definió un poco. ¿Por qué? Porque en otros territorios que veían cómo evolucionaba la Sierra de Gredos dijeron, yo quiero lo mismo. Pero ahí ya dije, bueno, aquí ya voy a cobrar. O sea, no, vamos a profesionalizar un poco. Y cuando llegó la pandemia también, es decir, en el 2020, pues claro, paró en total, yo no podía hacer nada. Pero empecé a plantearme que efectivamente todo lo que hacía tenía un método, además de un propósito tenía un método, es decir, que yo siempre que llegaba a un territorio, lo primero que hacía era analizar, trabajar con la gente, pues yo qué sé, proteger el modo de vida rural, hacerlo todo sostenible, etcétera, etcétera. Entonces dije, caramba, pues esto lo que tengo que hacer es, me apunté a un máster para poder de alguna manera formalizar esto y hacerlo más profesional y creé lo que llamamos el modelo de turismo generativo. Que es pues una guía realmente, o sea, el modelo de turismo generativo es una guía, un modelo que sirve para transformar territorios rurales en riesgo de despoblación en destinos turísticos sostenibles. O sea, está pensado expresamente para el mundo rural. ¿Por qué? Pues que se sustenta en 3 pilares que son muy concretos y se va a entender muy fácilmente. O sea, el primer pilar de todos es trabajar con criterios de sostenibilidad. ¿Qué significa esto? La sostenibilidad no es solo ambiental. Sostenibilidad también es económica, claro. También es social y también es que tú utilices los recursos que ya tiene el territorio. No hay nada más sostenible
que trabajar con el agua que tiene el territorio, con el paisaje que tiene el territorio, con el cielo espectacular, con el aire limpio. Esos son los patrimonios y los recursos que tiene el mundo rural y en exceso. Puede que el mundo rural no tenga gente, pero lo que tiene es una riqueza exquisita y tremenda. Con eso es con lo que trabajo. Eso por un lado. O sea, por un lado, criterios de sostenibilidad. El segundo pilar es trabajar con toda la comunidad. Es decir, tú no puedes ir a un territorio y, como te decía antes, o sea, los que saben realmente lo que pasa en el territorio son los habitantes. Claro. ¿Y quiénes están ahí? Pues los ayuntamientos, los grupos de acción local, pero también las asociaciones vecinales, las asociaciones de empresarios, las de amas de casa, etcétera, etcétera. Es decir, todos, el sector público y el sector privado. Y el tercer pilar, no menos importante, es que todo eso lo tienes que hacer planteándote que tienes que proteger el modo de vida rural. ¿Por qué? Porque sin agricultura y sin ganadería no hay paisaje. Y porque además, si solamente desarrollas el turismo, tú lo que haces es que conviertes a ese pueblo, a ese territorio, en un parque temático para que vaya la gente y realmente luego el lunes, cuando vas allí, no hay nadie. Y algunos pueblos tenemos que nos dan ese ejemplo de cómo se ha desarrollado solo el turismo y efectivamente no hay un modo de vida rural. Y eso es lo peor que te puede pasar, porque si a algo le define el turismo rural es porque es autenticidad de los pueblos. Si la perdemos, hemos perdido la esencia de lo que es el turismo rural. Entonces, por eso lo llamo generativo, porque lo que intento es que genere riqueza en el medio rural, pero que genere además cambios sociales, porque al trabajar con todo el mundo, lo que genera es ese cambio social de que la gente se implica en los proyectos y los hace suyos. Genera cambios económicos, obviamente los primeros interesados son los empresarios, que son los que están trabajando por el territorio y se apuntan a ese tipo de planteamientos. Y luego genera cambios de otro tipo. Qué bonito el concepto este, porque además enfatiza o refuerza mucho esa conexión del mundo rural con el origen de ese turista, que es el mundo urbano, la mayor parte de las veces. Exacto. Que estableces ahí un puente ahí está. Muy fuerte. Pero además que es impensable que el turismo rural existiera si no hubiera gente en las ciudades. Es decir, que no trato o sea, yo no quiero separar los dos mundos. A mí me parece que los dos conviven, que los dos tienen sentido uno para el otro. O sea, el mundo de ciudad no podría vivir si no hubiera mundo rural, porque no tendría de qué comer, ¿vale? Eso está claro. Pero el mundo rural, además, tampoco tendría que hacer, puesto que no tiene a quien alimentar. Pero en el tema del turismo es muy obvio. Es decir, no hay turismo rural si no hay gente en ciudad que quiera disfrutar unos días de esa ventaja que es ir a vivir, estar en el campo durante un tiempo. ¿Y cómo crees que este tipo de nuevo turismo rural, ayuda a revalorizar ese patrimonio cultural y natural que se encuentra en el mundo rural? Pues el turista al final, yo creo que sí que hemos evolucionado bastante y los turistas ahora ya tienen otra percepción. Ahora lo que buscan son precisamente eso, buscan las experiencias que son más auténticas. O sea, ese turista que antes iba a la casa rural y que solamente iba y se volvía, no. Ahora ya están tratando de entender qué hay realmente en ese, o sea, ser parte de ese ecosistema. Yo creo que eso es lo que va a diferenciar el turismo hasta ahora. Y yo creo que es un poco volver a los orígenes, porque si hablamos de los orígenes del turismo, principios del 19, por ahí, la gente iba a viajar para conocer otras culturas realmente. O sea, no iba como ahora mucha gente va, pide en un restaurante la comida, hace la foto de Instagram y luego se va y no se ha enterado de qué pasa allí en ese pueblo o tal. Ahora yo creo que hay muchos, sobre todo hay perfiles muy definidos de gente que lo que intenta es acercarse a ese modo de vida rural y lo hacen pues a través de eso, de conocer. Yo siempre, mis publicaciones son, habla con la gente de allí, o sea, cuando vayas a un pueblo, habla con ellos. Intenta entender por qué viven allí, cómo viven, qué cosas les preocupan, porque te van a contar unas historias fascinantes. Claro. Y además vas a ser parte de ese ecosistema y vas a entender mejor qué es el mundo rural y te vas a romper esos estereotipos. Bueno, Isabel, cuando defines turismo generativo, lo asocias al término sostenibilidad y, si me permites, incluimos también el término inclusión, que viene muy contextualizado. ¿Qué le hace falta a un territorio rural para convertirse en municipios turísticos, pero sostenibles principalmente? Para mí hay una cosa que es importantísima, y es, antes te lo he esbozado un poco, es importante que sean territorios que sean capaces de generar productos turísticos con los recursos que ya tienen. Ajá. Eso es lo más sostenible del mundo, es decir, claro. Si tú estás, ¿qué es lo que hago yo? Yo cuando voy a los territorios, te voy a poner dos ejemplos, ¿vale? Hay territorios donde lo que es un paisaje espectacular. Por ejemplo, en Gredos Norte, en los meses de mayo y junio, florece una retama que se llama piorno y que pone todo de amarillo, o sea, lo tiñe todo amarillo. Pues eso está ahí.
Claro. Lo que tienes que hacer es, ¿qué hago con esto? Entonces creas un producto turístico que le llamamos el Festival del Piorno, con muchas actividades, con muchas cosas, etcétera, etcétera. Es decir, eso es aprovechar algo que ya estaba ahí, que nadie le hacía ni caso, Claro. y sacarle el jugo para que los demás vayan a disfrutar de eso. En otro territorio que tenían un cielo espectacular, pues certificación turística con una fundación, con la Fundación Starlight, y observación del cielo, miradores y tal. Ya está, eso lo tenías. Eso es lo más sostenible del mundo. ¿Y qué cambios has observado, Isabel, en estos territorios donde ya habéis conseguido implantar este tipo de iniciativas de turismo generativo? ¿Qué cambios? ¿Se perciben ya cambios que sean tangibles? ¿Hay más población? ¿Hay más dinámica económica? Sí. ¿Hay más actividad? ¿Cómo lo ves? Lo que hay es mucha más actividad, o sea, sí es verdad, o sea, se generan muchas más, a ver, ¿cómo te explico? O sea, muchas más iniciativas alrededor del turismo. Es decir, por ejemplo, sí que he visto en algunos territorios donde hay más guías locales, ¿vale? Los guías locales, que es una profesión que no existía, el guía rural, pues no existe. Sin embargo, si tú le das una enseñanza donde le explicas cómo ser un turista generativo y cómo puede crear un itinerario que realmente implique el modo de vida rural para esos turistas que vienen, y él va a cobrar, es decir, que él va a poder vivir de eso, pues obviamente ahí tienes la respuesta. O con la observación del cielo, también monitores estelares que hacen la interpretación del cielo durante la noche. Por cierto, un producto magnífico y muy sostenible, porque además de que es sostenible en toda la definición del producto, es que el que va a observar el cielo tiene que dormir. Es decir, que ese es un turista muy interesante porque mueve mucho más la economía, porque al tener que dormir en el territorio está pernoctando tantas veces como... O sea, es decir, es un producto complementario del resto de los productos turísticos o de las actividades que puedes hacer en el mundo rural. Estamos hablando, en este caso, del turismo y poniendo como sujeto, como actor, el turista. ¿Y qué ocurre con la población, con los residentes, con los locales, como les llamábamos antes? Sí. ¿Cómo se involucran en estos proyectos de turismo Pues generativo? hay de todo, ¿vale? O sea, te digo que muchas veces vas como con un entusiasmo tremendo y te encuentras con que hay dejadez, otras veces no, otras veces todo lo contrario, están deseando que les des un cauce. Porque lo que sí que es verdad y es común en todos los territorios es que, de verdad, a pesar de que se pueda entender que hay desidia en el mundo rural, que la gente no trabaja y tal, toda la gente está deseando trabajar por su territorio, todo el mundo. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues darles, en vez del folio en blanco, es decir, oye, para que participes, no se trata de que se te ocurre, sino dar un cauce. Bueno, vamos a incorporar el elemento tecnología a Vale. la conversación. Entonces, ¿qué puede hacer la tecnología o qué herramientas digitales se te ocurre a ti? Que seguro que con esa cabeza tan despierta que tienes aquí y activa, ¿qué podríamos generar para precisamente facilitar esa experiencia de turismo generativo? Para hacerlo incluso más atractivo para el que todavía no lo conoce, diga, vamos a ir allí físicamente. Básicamente, a mí me parece que la parte, o sea, que yo entiendo siempre el concepto de turismo para mí es como la relación con el cliente como una especie de círculo, ¿no? Es decir, cómo la tecnología puede ayudar es entendiendo que el turista tiene que conocer el destino antes de ir. Es decir, que cuando alguien en la Laponia finlandesa esté pensando en, yo qué sé, en ver cielos espectaculares y piense en España, que ya tenga esa información. Pero es que ese turista, si le gusta lo que ve, si está bien expresado y tecnológicamente tiene todas las posibilidades de que lo sea, lo que va a hacer es reservar su visita o su experiencia a través de esa tecnología. O sea, no va a ir a una agencia ni le va a preguntar, va a reservar ahí. Por tanto, la tecnología sigue teniendo un papel importante. Pero una vez que además disfruta de esa estancia donde el señor que está allí, tanto el hotel como la casa rural, como el que tiene que hacer la visita, el guía, etcétera, etcétera, tiene que tener también a su disposición esas herramientas que le permitan atender a esa persona de una manera, pues eso, correcta en el sentido de legalidad, pero también que el otro sea amigable, o sea, que sea algo que le ayude y que además le permite tener datos para tomar decisiones para su negocio. ¿Vale? Entonces ahí, y luego ese turista tendrá que dar feedback, por lo tanto también la tecnología tiene mucho que hacer en ese circuito, porque el feedback lo tiene que hacer a través de una app, una vez que termina, pues no va a rellenar allí papeles, ¿vale? Y una vez que ha terminado y se ha ido, lo que tiene que hacer el turista es emitir su experiencia, su valoración. Exactamente, gracias, su valoración al resto del mundo.
Ujú. Y la tecnología le tiene que dar esa Claro. posibilidad. No sé si te... O sea, es un círculo. Bueno, Con esa ya... es que además me la estás poniendo votando, si me permites decirlo, Correcto. porque, claro, esto me lleva a preguntarte, ¿y la conectividad? Si Obvia. podemos hacer aquí un No pequeño... podemos hacer nada sin todo esto. O sea, la conectividad es obvia. O sea, eso contamos con que eso es como yo qué sé, esa sería, no podríamos hacer nada si no hubiera conectividad. Si no tenemos fibra en todos los sitios, si el mundo rural está aislado de esa Claro. conectividad, no podemos hacerlo. Entonces, si hay que hacer eso, porque hay que hacerlo, porque no tienen por qué esos clientes o esos turistas del mundo rural no tienen por qué ser peor atendidos porque no haya tecnología, es obvio que tenemos que tener una buena conectividad, el canuto bien gordo, para que Eso entre es. por allí todos los datos y podamos tener igualdad de condiciones. Ahí es Ajá. donde yo creo que hay que pelear, para que Sí. la igualdad sea real. Nosotros hablamos en Asteo de lo que llamamos la brecha social que se produce por la no conectividad. Es la forma en la que vemos que el mundo rural, desgraciadamente, y eso que estamos en un país que tenemos que estar muy orgullosos del nivel de conectividad que Sí. hemos alcanzado en los últimos años, liderando rankings a nivel europeo y mundial, pero aún así todavía el 25% aproximadamente del territorio rural no está conectado. Sí. Eso es un poco a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? Sí. Pero bueno, volviendo a esta conexión entre la tecnología y el turismo, Isabel, pero también cuál sería el balance correcto, ¿no? Porque también el turismo rural y sobre todo el generativo es esa vivencia in situ, Sí. esa integración, esa inclusión, y la tecnología a veces puede parecer como una barrera, ¿no? Me alejo. No, ¿Cuál es fíjate, el balance yo que creo, crees tú correcto? según lo he vivido yo, ¿vale? O sea, he hecho algún proyecto de esto, yo le llamo de itinerarios de turismo generativo, ¿vale? Que es lo que implica es que en estos itinerarios tienes que incluir pues las visitas al señor que tiene una granja de cabras y hace quesos y además tiene no sé qué, o al señor que está haciendo morcillas, o al señor que tiene una panadería y te enseña a hacer pan, etcétera, etcétera. Si tú eso lo tienes en un sitio, ¿vale? En un sitio web donde explicas eso, me parece que es magnífico. Claro. Y sobre todo porque te está dando una información previa. Si luego cuando vas, además la experiencia es buena, ahí, vamos, no tienes por qué... O sea, la tecnología afecta en ese sentido porque el señor que lleve el teléfono y quiera decir algo sobre eso, lo va a publicar, Claro. ¿vale? Pero no pierde autenticidad. ¿De acuerdo? Y luego a posteriori, pues también, o sea, tendrá que tener un sitio donde él pueda responder a las preguntas que le hagan si quiere dar feedback, etcétera. O sea que no pierde. La tecnología, si se utiliza bien, es una herramienta muy potente para que esa autenticidad siga siéndolo y para dar más visibilidad a esa autenticidad. Una pregunta relativo a tu elección de vida, de proyecto de vida. ¿Por qué elegiste esto de centrarte en el turismo rural? Porque montar la escuela y además centrada en este ámbito tan concreto, ¿cuál ha sido la motivación que te ha llevado a...? Esto fue una decisión, seguro, no fácil. No fue fácil, no. Yo vengo curiosamente, de empresas tecnológicas, ¿vale? Yo he estado trabajando 30 años en consultoras y en empresas tecnológicas. He estado trabajando en IBM, en Pricewaterhouse, en una empresa española que se llama Meta 4, que tenía un software muy potente. En fin, empresas de tecnología, y siempre he estado en departamentos de ventas o de marketing o de comunicación. Siempre era mi proyecto. Y claro, la verdad es que cambiar, pues no fue fácil. Cambio. Pero fíjate, en un momento dado, cuando yo, no sé, pues me tiré a la piscina y monté mi propia empresa. Monté mi propia empresa con tan mala suerte que fue en el 2006. Y en el 2008 sobrevino una crisis que todo el mundo me imagino que estará al corriente. Yo me quedé con una mano delante y otra detrás. O sea, no pude hacer mucho más de lo que era, que sencillamente recoger mis trozos, y me fui a llorar a mi casa de la Sierra de Gredos. Y claro, llegó un momento en que dije, ya, esto de llorar está bien, pero vamos a ver. Habrá que hacer algo. Y tuve una muy buena conversación con mi hermano mayor, que para mí es muy importante. Para mí la familia es un tema muy importante. Hablé con mi hermano, que es una persona muy importante para mí, la familia es importante para mí. Y él me dijo, mira, ibas en un caballo desbocado, ibas a todo meter, y corriendo, y alguien te ha pegado un golpe y te ha tirado del caballo, y ahora estás en el suelo, dolorida, porque te han pegado un golpe. Comprendo que llores, pero ya, no llores más, ya, no te hagas la víctima más, y empieza a ser la actriz de tu vida. Y me cayó en ese momento en que a veces las cosas las comprendes, y yo en ese momento, porque debía estar tan destrozada, no podía bajar más, que dije, pues es verdad. Y entonces empecé a pensar, y fíjate una cosa muy interesante, en realidad empecé a escribir por la noche
lo que realmente no quería hacer. O sea, yo empecé a pensar, y digo, bueno, yo tengo 50 y alguno, me tengo que reinventar. Si me tengo que empezar de cero, y me decía mi hermano, es la única vez en tu vida, Isabel, que vas a poder decidir qué hacer con tu vida. Dice, porque hasta ahora no has podido. Yeah. Y es verdad, o sea, nosotros tuvimos la desgracia que murieron nuestros padres cuando éramos muy jóvenes y tuvimos que ir a la rueda. ¿Por qué? Porque teníamos que pagar facturas, teníamos que vivir, teníamos que hacer... Y entonces la vida nos llevó. Y claro, llega un momento en que es verdad, podía hacer lo que yo quisiera porque iba a partir de cero. Claro, tú elegías. Yo elegía, sentí que tenía esa capacidad de poder abordar la próxima etapa de mi vida desde esa perspectiva que yo quisiera. Yo podía quedarme ahí como una víctima de lo que me había pasado, de una crisis tremenda, de que me he quedado sin nada, que tal, que cual, o mi actitud era, vamos a ver qué podemos sacar de esto. Y opté por la segunda. Y yo creo que, bueno, estoy muy feliz, creo que la mejor decisión que he tomado en mi vida es quedarme en Gredos, porque fue una de las premisas que yo me puse. Si hago algo, tiene que ser desde Gredos, desde donde yo vivo. Si hago algo, será lo que yo pueda hacer, porque mi experiencia anterior había tenido muy mala experiencia con la gente. Cuando tú haces un emprendimiento es muy difícil que el resto de la gente tenga el mismo nivel de compromiso que tú en un proyecto. Entonces para mí eso fue una experiencia muy dolorosa y dije, bueno, pues olvidémonos de eso, lo que yo pueda abarcar lo haré y de esa manera, pues bueno, yo creo que no ha salido mal. ¿Y por qué turismo rural? Ya te he contado antes, al final, estando viviendo allí, me fue muy fácil ayudar a la Asociación de Empresarios y empezar a trabajar de forma voluntaria y luego ya eso se convirtió en una profesión, básicamente. Una profesión y todo un proyecto de vida sí. Muy gratificante. Para mí sí. Para conectar con esta explicación de cómo fue ese cambio, creo que sería muy valioso para las personas que nos están viendo o escuchando en este momento, que nos des también tu visión de ahora cuál es tu perspectiva de tu vida anterior. Desde ese mundo actual, donde has creado a través de esa valentía, esa innovación, ese emprendimiento, ¿cómo estás viendo la vida que tenías anteriormente? Bueno, la veo obviamente, desde una perspectiva... Yo ahora estoy mejor que antes, sin duda. O sea, física, mentalmente. Creo que es el mejor momento de mi vida, siempre es el que vivo. O sea, este momento estoy disfrutando muchísimo haciendo la entrevista contigo. Creo que es importante mantener esa sensación del presente permanentemente. Y eso me lo ha dado el vivir en la naturaleza. Esa sensación de que todo es efímero y que cuando estás viendo una puesta de sol, es que son segundos. Entonces, al día siguiente a lo mejor hay otra, pero no, o puede que no. Entonces, disfrútala en ese momento. Esa es mi visión. Y antes creo que no tenía esa percepción de cómo vivir la vida, sino que era rueda de hámster permanentemente. Entonces, creo que ahora disfruto más, creo que puedo ser razonablemente feliz, entendiendo la felicidad como esos momentos de disfrute. ¿Cómo ves entonces la vida en el mundo rural? ¿Tú la puedes concluir como que es viable y además enriquecedora? Sin duda. Para mí el mundo rural tiene un montón de oportunidades que están todavía por explotar, pero de verdad que hay miles de personas que son capaces de entender que el mundo rural está lleno de oportunidades que hay que explotar. Y yo sugiero que vaya todo el mundo y que lo vea. Y el que no, pues no pasa nada. No todo el mundo tiene por qué ser ruralita, puede ser perfectamente urbanita y no pasa nada, pero hay mucha gente que todavía tiene miedo. Quítate el miedo, vete al mundo rural, disfruta, porque el futuro también está en el mundo rural. Desde luego ese es el titular, claro, ¿eh? En el futuro, en el mundo rural. Desde luego en esta conversación, Isabel, bueno, muchísimas gracias. A vosotros. Y nos gustaría, si nos permites, tener un pequeño obsequio contigo. Nosotros normalmente, cuando hablamos del mundo rural, humildemente también pretendemos continuar con esta labor de darle voz. Entonces, preparamos una pequeña caja. Es que sé, que me diría mi compañera francés. Al final, lo que tratamos es precisamente... ¿Puedo claro, por supuesto. Lo que queremos es darle esa visión al mundo rural, donde nos llena, como tú has mencionado antes, nuestra despensa cada día. Son productos que se producen en el mundo totalmente rural. Paté de morcilla, esto es... Que viene de Burgos. Wow. Cada uno tiene su denominación de origen, la seña de identidad que tú marcabas antes. Y el paté de perdiz, este está buenísimo, este le conozco perfectamente. Y los picos, claro, porque si no, a ver cómo vas a comer esto. Si no, ¿cómo tomas el paté sin los picos? Esto es un invento español, no sé quién me decía el otro día, hay que hacer una fábrica de picos, porque no hay muchos. Me parece fantástico, muchísimas gracias. Nada, al revés, muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer, lo he pasado genial. Me parece fantástico que hagáis esto, porque
no por mí lo que haya podido contar, sino porque mucha gente seguro que dice cosas interesantes que pueden inspirar a otras personas para que entiendan que vivir en el mundo rural es una opción de vida atractiva. Insisto, el futuro está también en el mundo rural, sin duda alguna. Pues con eso nos quedamos, Isabel. Muchísimas gracias. A vosotros. Y a todos vosotros os invitamos a conectar en el siguiente episodio. Muchísimas gracias.